continuando con el tema, el día de hoy tenemos pues el privilegio de contar con la participación de un profesor investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos estamos refiriendo al doctor José Adolfo Hinojosa, economista con doctorado en la Universidad de París, Francia, y profesor investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de San Marcos. El profesor ha publicado dos artículos y dos textos con respecto, digamos, al modelo económico proteccionista y el modelo económico liberal en el Perú. Un artículo que ha sido, pues, va a publicarse, o se ha publicado ya en la revista de alto impacto en Estados Unidos, y el segundo artículo es el Programas Sociales y otras variables socioeconómicas, que también se ha publicado en la revista de alto impacto en Suiza. Así es que, bienvenido, doctor José Adolfo Hinojosa, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, David. Es un gusto para mí dirigirme a todos los colegas economistas y conversar sobre los temas importantes de la economía nacional y también de la economía internacional. Perfecto. Muy bien. El día de hoy, doctor Hinojosa, Adolfo Hinojosa, tenemos una preocupación que ha afectado y está afectando al país en general y en su conjunto, que es justamente el impacto que tiene la rebaja de la clasificadora de riesgo Standard & Poor's con respecto de que esta rebaja podría afectar, y de hecho afecta, las futuras inversiones en el Perú. ¿Qué nos puede, digamos, comentar con respecto a este impacto de cadena sobre el Perú, la clasificación que ha hecho Standard & Poor's para la economía peruana? Sí, es una mala noticia para el Perú, puesto que esto significa una rebaja de su calificación de 3B a 3B con un signo menos. Así es. ¿No? Lo cual va a impactar negativamente en términos de crecimiento económico y sobre todo también en las finanzas públicas del país. Por lo tanto, no es buena noticia una coyuntura en la que necesitamos crecer y recuperar la caída del PBI el año pasado. Así es. Sí. En términos generales es muy negativa esta noticia que nos da. El riesgo es de que también las otras dos calificadoras importantes del mundo, porque en el mundo hay tres calificadoras de riesgo, esta es la Standard & Poor's, me parece, Standard & Poor's. La otra es la Fitch y la otra es la Moody's. Así es. También califiquen hacia la baja a la economía peruana, y con eso considero de que se completaría un círculo negativo para el Perú, puesto que de ser una economía completamente estable durante más de 20 años, estaríamos pasando a una economía completamente inestable, lo cual es, como repito, malo para nuestro país. Efectivamente, doctor. Uno de los factores que señala, y lo ha expresado de manera literal, es que hay bastante impacto, y los efectos, digamos, institucionales o político-institucionales es lo que está marcando, digamos, o afectando el desarrollo de las expectativas económicas en el país. Y estos informes han salido recién el día 26 de abril, es reciente. Entonces, ¿cuál cree que sea la causa importante y cómo nos va a afectar, digamos, en términos de sectores económicos claves, como la minería, la agroindustria? Sí, el problema es, pienso yo, entre las causas que están originando esta rebaja de la calificación crediticia es la enorme inestabilidad política del país. Eso está impactando directamente en las decisiones para la calificación negativa del país, puesto que desde el año 2017 tenemos una elevada tasa de inestabilidad en el país. Tenemos hasta 6 presidentes que han ejercido las funciones presidenciales en este corto tiempo, y eso hace de que la economía recién esté resintiendo los efectos de la política, porque durante muchos años la economía, como dije, estuvo bastante sólida, puesto que entre el año 2002 y el año 2013 la economía peruana creció en el 6.5%, lo cual es una tasa bastante importante. Yo, como normalmente digo, es una tasa casi china, porque la China crece por arriba del 10%. Y ese tipo de crecimiento en el periodo que acabo de señalar impactó favorablemente en la reducción de la pobreza. La pobreza entre el año 2002 y el año 2013 se redujo del 52%
al 20.2%, lo cual es una expresión de que ese crecimiento económico impactó positivamente en el bienestar social de nuestro país. Pero los problemas de inestabilidad económica comenzaron, claro, con la pandemia del año 2020 hasta el año 2023. Luego vino la guerra de Ucrania con Rusia, en la cual se elevó la tasa de inflación en nuestro país, y unido a la desestabilización política que tenemos en nuestra patria, es que ahora, mejor dicho, la economía está pasándonos factura, después de tantos problemas de carácter económico entonces y de carácter político. Así es. Justamente, mire, acá en el informe señala claramente la perspectiva que tiene para el Perú, digamos, la calificación de riesgo negativo que tendría, digamos, para todos los peruanos. Y elabora dos escenarios, ¿no? El escenario negativo y el positivo. Entonces, en el escenario negativo, habla que en los próximos 2 años se va a seguir produciendo, digamos, un cambio pronunciado en la política económica y va a precipitar un mayor deterioro de la confianza de los inversionistas. Ese es el escenario negativo. Pero en el escenario positivo dice si es que hay cambios, si mejoran las condiciones institucionales, digamos, un poco más dice cambios, digamos, de modelo económico, cambios, digamos, no lo dice, pero habla de cambios institucionales, políticos, y podría el Perú recuperar los niveles de confianza que lo ha perdido en los últimos meses, ¿no? Entonces, allí hablan y lo fundamenta a partir, digamos, del informe que habla del estancamiento de la inversión extranjera. O sea, prácticamente el Perú no recibe ya inversión extranjera, se ha establecido, lo único que tenemos ya desde hace unos años es la inversión china que se hizo en Chancay, pero después a nivel internacional no hay confianza. Los organismos internacionales no están, digamos, dando un poco el aval para que pueda el Perú tener la confianza para las próximas inversiones. Y eso, digamos, nos afecta definitivamente en el Perú. Si usted fuera contratado como asesor y le llamaría el gobierno, ¿qué es lo primero que usted recomendaría para poder, digamos, un poco romper con este tipo de limitaciones y empezar a buscar hacer el crecimiento y el desarrollo para el Perú? Claro, lo primero, como dije, es estabilidad política, responsabilidad de los políticos en gerenciar nuestro país, puesto que observamos de que, por ejemplo, el Parlamento Nacional está incurriendo en responsabilidades que no le competen, como por ejemplo hacer políticas económicas, puesto que la política económica, según la Constitución, es una responsabilidad de exclusividad de solamente el Poder Ejecutivo. Pero sin embargo, vemos de que el Poder Ejecutivo se inmiscuye directamente en la política del gasto, en políticas que tienen que ver con el retiro de los fondos de AFP, que afectan la solidez económica de nuestro país, etc. Pero esa por una parte. Por otra parte, considero de que usted ha hablado sobre la confianza. Es cierto, esta rebaja de la calificación crediticia va a afectar negativamente en la confianza de los inversionistas en el país. Los inversionistas no van a venir bajo las expectativas que nosotros pensaríamos. Mejor dicho, un inversionista internacional va a pensar 2 veces en venir al Perú. ¿Por qué? Porque encuentra de que el Perú ya no es un país de un crecimiento económico sólido, en la cual los políticos actúan con mucha irresponsabilidad. Esa es por una parte entonces, ¿no? La parte de la inversión, de la confianza, inversión. Ahora, por la parte de las finanzas públicas, también hay una directa impacto en la economía nacional, puesto que rebajar la calificación crediticia del Perú va a significar de que las finanzas públicas van a tenerse que afectar. ¿Por qué razón? Porque las tasas de interés... La economía peruana ha tenido una historia marcada por los altibajos. En la escena económica internacional van a costar más. Eso, en síntesis, ¿qué va a significar? De que el crédito que obtenga el Perú para nuevos programas de financiamiento va a ser más caro. Así es. Y eso es negativo, porque la relación es indirectamente proporcional, ¿no? Si baja la calificación crediticia, eso significa de que los créditos van a ser más caros. Así es. En cambio, si baja la calificación crediticia, los créditos van a ser más baratos.
Por lo tanto, hay una relación allí proporcional entre estas dos categorías. La mirada que tiene, digamos, los organismos de clasificadores de riesgos desde el extranjero, obviamente se alimentan de indicadores y de datos que se remiten a organismos oficiales. En esa medida, ellos señalan también que el déficit fiscal se viene incrementando de manera preocupante, porque habían recomendado que el Perú debería estar en un rango de 2%, sin embargo ya superó los 3 puntos. Entonces, en esa medida, ellos también manifiestan su preocupación. ¿Cómo avisar usted el futuro? Sí. Sin embargo, mientras no supere el 3% del déficit fiscal, el gobierno peruano me parece que está bien, porque los rangos de déficit fiscal en la Unión Europea bordean ese porcentaje, el 3% del PBI. Mientras se mantenga por debajo del 3%, me parece que es un buen indicador, pero en la medida de que supere ese porcentaje del 3%, ese tipo de desestabilización es peligrosa para las finanzas públicas. ¿Por qué razón? Porque eso impacta directamente en un mayor gasto público, ¿no? En el mayor gasto público en el presupuesto nacional. Por lo tanto, eso es negativo para el país. Así es. Sí. Entonces, ¿tendría usted, digamos, que recomendar a los niveles del gobierno que cómo recuperamos la confianza para que, digamos, el sector privado, el sector empresarial pueda invertir? ¿Qué le recomendaría a usted como docente, como académico, para que, digamos, el Perú vuelva a recuperar el camino del crecimiento, del desarrollo y de la inversión que ha tenido o ha perdido en los últimos meses, ¿no? Los últimos años? Yo veo fundamentalmente en la responsabilidad de la parte política. Mientras nuestro país no se estabilice políticamente, yo pienso de que las posibilidades de un crecimiento sostenido en el tiempo, en el mediano o largo plazo, van a ser difíciles en nuestro país, ¿no? Así como nosotros tuvimos un crecimiento de largo plazo entre el año 2002 y 2013, ¿no? Creo que va a ser bastante difícil que este ciclo de crecimiento se recupere, aunque sabemos, entre otras causas, por la exposición de un alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que nos dijo de que en los próximos años las expectativas son positivas en términos del incremento de los precios de los minerales. El cobre va a subir, me parece que a 5 dólares a la libra, el oro, el zinc, es decir, hay buenas expectativas de crecimiento económico para el país, porque están subiendo los precios de las commodities, ¿no? Y eso obviamente significa un ingreso de divisas y una dinámica económica para el país. Esperamos que esas previsiones se cumplan y de esa manera creo que se puede atenuar en parte los efectos de la gestión política que tenemos en el país. Pienso yo que por ese lado está la solución. Y no solamente eso, este funcionario y además por nuestros estudios sabemos de que nuestro país está exportando cada vez más productos no tradicionales, llámese los productos de agroexportación. Sabemos de que nosotros somos ahora importantes productores, y si no los primeros, con relación a Chile. Por ejemplo, los chilenos antes eran los primeros exportadores de uva, pero sin embargo ahora nosotros somos los primeros exportadores. Entonces, y así como ese tipo de productos, como los arándanos, espárragos, estamos teniendo un crecimiento importantísimo en términos de agroexportación. Por lo tanto, eso va a ser favorable para el Perú. Claro, eso significa de que por mi parte yo tampoco soy pesimista en términos del crecimiento económico del Perú. El crecimiento económico del Perú puede verse impactado favorablemente por estas expectativas de la economía en el contexto internacional. Solamente que en nuestra casa que se llama el Perú, tenemos que poner orden. Y ese orden pasa por que los políticos asuman su responsabilidad de ser políticos serios y no estén permanentemente perturbando, estén desestabilizando la marcha de la política económica nacional. Muy bien, doctor Hinojosa, vamos a una pausa y volvemos con su artículo para que nos comente cómo es que, digamos, va a tener el impacto del modelo económico proteccionista y el modelo liberal. Ya volvemos, estimados colegas. Una pausa.